Hay un verdadero encuentro que el Señor de alguna manera nos está anunciando y tiene que ver con su segunda venida. Yo no sé si vos notaste, seguramente que sí, el domingo, Dios nos estuvo hablando proféticamente, mirando, sí, en la línea del tiempo, este tiempo, pero lo inmediato venidero tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y creo que Dios está queriendo preparar nuestros corazones porque Él viene y va a venir y está deseando venir porque, como dice Cantar de los Cantares, está enfermo de amor, ¿no? En el mejor de los sentidos, en ese fuertísimo anhelo por nosotros, su deseo por nosotros, hace que seguramente el Señor, venga justamente en el momento exacto, sin dejar pasar un solo instante, un solo segundo en ese vivo anhelo y deseo de Él, de su ferviente corazón, de Él estar con nosotros. Pero esto tiene que ser bilateral, esto es algo de cierto desgaste a veces, porque lo vemos al Señor quizás hasta Él mismo con algo de desgaste cuando se ahondó el sufrimiento que estaba de alguna manera pronosticado, que Él ya lo sabía, que venía a sufrirlo, a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y cuando Él va a Getsemaní por voluntad propia, lo vemos tambaleando, ¿no? En lo que era también su humanidad. Él se deja ver en ese sentido, pero siempre lo mantuvo fuerte y firme, ese amor de Él hacia el Padre, pero por supuesto que también hacia nosotros, porque todo lo que Jesús vino a hacer, obviamente, fue primeramente el cumplir con la voluntad del Padre, pero vino a salvarnos. O sea, fervientemente enamoradísimo Jesús de nosotros, está frecuentando nuestras vidas, está buscando que nosotros también no desmayemos, sino que estemos de alguna forma retoñando y retornándonos hacia Él en eso que no se tiene que jamás desgastar, que siempre tiene que estar en su mejor de las condiciones, ¿no? Y en ese sentido, en una cuestión de desgaste de la línea del tiempo, este es un tiempo, amados, donde una de las señales a tener en cuenta, y no solo para afuera, sino para adentro, se habla no solamente de guerras y de rumores de guerra, se habla también que el amor de muchos se habría de enfriar. Esa es una cuestión familiar, sí. Esa es una cuestión matrimonial también. De padres con hijos e hijos con padres, sí, en eso también. Pero en este otro sentido también, el amor espiritual se está de alguna manera enfriando. Si no, justamente uno puede verlo a través de las muestras, ¿no? Porque el amor se muestra, el amor se tiene que demostrar. El amor no solo se debe sentir, se debe de proclamarlo, nada más que eso, no. El amor tiene que ser en hechos y en verdad. Y justamente de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y en esa cuestión bilateral, en cuanto al amor de Dios para con nosotros, estamos hechos, estamos de la mejor manera, porque aun aunque padre y madre te dejaran, con todo, Dios te va a recoger. Pero tiene que ser bilateral. No puede haber amor de un solo lado. Cuando se trata justamente del amor, se habla de un amor, te amo y me amás. Algo que tiene que funcionar y fusionar de esa manera, al punto que la cuestión que estamos hablando de enamoramiento tiene que ver también con ese Dios de pacto que fue el creador de lo que es el matrimonio, por ejemplo. Pero Él mismo se va a casar con nosotros, así como lo escuchás, habla Apocalipsis de las bodas del Cordero. Así que este enamoramiento el Señor se lo quiere abrochar, se lo quiere asegurar. En cuanto a Él, puedes estar súper seguro de que lo tenés re enamorado a Jesús. Jesús está súper enamorado de tu vida. Pero estamos viviendo días, vuelvo a repetir, para meter más énfasis en eso, estamos viviendo días donde el amor de muchos se está enfriando. El amor de muchos, por diferentes cuestiones, se está desgastando, se está cansando, cuando en realidad Corintios 13 dice que el amor verdadero nunca deja de ser. Todo lo cree, todo lo soporta, pero nosotros no somos
sí, puramente esa esencia, que en definición esa es la definición del amor puro y el amor ágape, nosotros estamos envasados en nuestra humanidad y por ahí corremos ciertos peligros que está bueno que estemos alertados y avisados, como hoy Dios nos lo quiere justamente avisar y anunciar todo esto, y que el desgaste no te desgaste, sí, que el hecho que te esté pasando los insucesos que estés sufriendo no te marchiten, eso tan lindo que tiene que ser un permanente enamoramiento hacia Dios, entendiendo que la maldad por allá afuera va creciendo. Dice que es el mundo hacia el mundo todavía, pero el que es santo, santifíquese todavía. Eso nos puede hablar de que lo bueno de Dios no está ni siquiera en una línea de mantenimiento, tiene que ir en una línea ascendente. Es decir, si amaste a Dios, si amaste a Jesús, en este tiempo no tenés que conformarte con la línea de la chatura del promedio del siempre de tu vida, sino que este es un tiempo de ascenso. Es decir, de hecho, Jesús viene pronto y si lo amamos como lo tenemos que amar y Él nos va a ayudar como Él es la fuente de amor, vamos a ascender a la presencia de Él. Y este es un tiempo de ascender en nuestro amor. Y el Señor no se conforma con menos. Es como alguien que ama tanto que busca y espera lo mismo del otro lado. Y al respecto, como te empezaba a decir, hoy Dios nos quiere hablar de esto y está el pasaje en relación en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 es una proyección profética en cuanto no solamente a los tiempos finales, ya te lo dije, el amor de muchos se va a enfriar, ojo, alerta, suenan las alarmas, ¿cómo está entonces mi amor por Cristo? El amor de Él por mí está óptimo, está 1000%, pero nuestro amor por Él a veces en esos sub y bajas, en esas cuestiones que de repente nos toman por sorpresa o no, porque cuando nos damos cuenta no estamos allá en la cuenta que deberíamos estar en esto, sino que quizás no nos hemos comparado con nosotros mismos, o quizás lo peor, nos hemos comparado con los demás, y nuestro promedio puede ir en descenso, pero como todo va en descenso, en este sentido, porque la palabra de Dios también el domingo nos hablaba de apostasía, nos hablaba de ese ataque diabólico, del espíritu de iniquidad, de ese misterio de iniquidad que ya está en acción en relación con la preparación que tiene que haber aún de la iglesia para mal, ¿no? Para cuando se aparezca el anticristo. Pero todas estas cuestiones tienen el antídoto de Dios. Cuando uno está bien en Dios, está en el amor de Dios y permanece en Él, ¿sí? Y permanecemos en su amor, entonces no vamos a estar corriendo peligros, no vamos a estar sufriendo tanto como quizás se podría estar sufriendo en ciertas situaciones, sino que vas a encontrar ese super pullman, ¿no? Del amor, de la expansión, del abrazo y de la paz de Dios. Hablando de esto, nos habla entonces, vamos a leer en Apocalipsis, decíamos capítulo 2, se habla y lo vamos a leer un poco para meterlo así dentro de este envase, de esta fusión de situaciones que se dan para un resultado no deseado, que es el que vamos a ver ahora. Pero entonces leemos en Apocalipsis capítulo 2, vamos a estar leyendo a partir del versículo 3, y en esta cuestión central, pero que dice el versículo 4, que el Señor le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El contexto, lo que contextualiza eso, versículo 3, dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una cuestión que alerta, ¿no? Una cuestión que nos está hablando de un Dios que está no solo atento a esto y preocupado por esto, sino, por qué no decirlo, molesto, ¿no? Algo que el Señor está diciendo como la peor de las cosas que pueden sucedernos. Y que yo diría que le podemos hacer al Señor y que le puede suceder al Señor con nosotros, que no somos algo más en la creación. Yo me animo a decir esto, Él tiene que ser
nuestro primer amor, ¿verdad? Pero yo me animo a decir que nosotros somos el primer amor de Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque Dios tiene tremendas, ¿no? Y magníficas creaciones, constelaciones, estrellas, planetas, ¿sí? Dentro del planeta Tierra toda su corona de la creación, más allá del todo, el ser humano mismo. Pero nosotros, del momento que hemos creído en Jesucristo, hemos pasado a ser su especial tesoro. Eso quiere decir que Él tiene muchos tesoros, pero hay un especial tesoro. Él nos está diciendo uno de los especiales tesoros que tengo, ¿sí? Y nos ponga quizás a la par de ángeles y demás. No, parece que somos lo máximo. Él está esperando que vos lo tengas a Él como lo máximo. Y eso, en la línea de tu tiempo, seguro que te vas a acordar, fue allá así, en un momento fue así. ¿Cuándo? En el primer momento. Cuando justamente lo que se cita, el primer amor. Estabas recién llegado, estabas de estreno con Jesús, estrenando Salvador, estrenando esto tan magnífico que es conocer al Señor. Y ahí estabas, ¿no? En punto kilómetro cero, ¿no? Como ablandando tu motor y viviendo ese momento inicial en ese primer amor. Pero algo se nos anuncia, se nos advierte, que puede llevarse de más a menos. Porque esta iglesia, y podemos decir estos creyentes a los cuales se está hablando, se les está citando en el tiempo, les está diciendo: perdiste aquello, lo que un día fuiste. Aquel primer amor, ahora ya no lo tenés. Pero Dios, que contextualiza, nos deja notar esas cuestiones que no son ajenas a nosotros, que nos pueden pasar a nosotros, que de hecho nos pasa a nosotros, y Él mismo las está mencionando como diríamos, agentes nocivos para este amor que debería mantenerse siempre en primer lugar. Y mantenido así, y habiendo sido así al principio, habla el versículo 3, contextualiza el versículo 3, una suma de cosas que no están ajenas a nuestra realidad de vida cotidiana, que pueden producir desgaste y erosión en nuestro amor para Jesús. Porque somos seres desgastables, ya no somos los jóvenes de antes. Esta humanidad, este ser exterior se va desgastando. Bueno, sí, no obstante, el interior se va renovando día a día, pero nos vamos desgastando, nos vamos erosionando, va pasando la vida con toda su agresión y asperezas, y el desgaste es tal que de repente, capaz que en la visión profética de Ezequiel termina muchas veces la escena siendo que el pueblo de Dios era un valle de huesos secos, ¿no? Hay veces que el desgaste es tal que algunos dicen: me he quedado sin piel, estoy en llaga viva. No, porque tanto tropel de tantas cosas y tantas cuestiones han erosionado nuestras vidas, que a veces esa sinergia del principio, de estar en ese enamoramiento nuevo y de estreno con Jesús, esa larga espera, esa situación interminable, tediosa, sí, que parece durar para siempre, termina de alguna manera desgastando tu vida. Y no llegando, como te decía, solamente a tu piel y dejando tu vida en llaga viva y hasta el hueso se hayan ido tus problemas, sino hasta tocando no solo tu alma, sino de alguna forma también tu espíritu. Una cuestión que no tiene que alarmarte, te tiene que ser revelada en este momento, porque la iglesia de Éfeso, si vos lees los antecedentes justamente de la carta del apóstol Pablo, la iglesia de Éfeso, era una iglesia, digamos, bien. Sin embargo, cuando uno habla iglesia o la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, inmediatamente lo que viene seguramente a tu mente es una carta que habla de guerra espiritual. Sí, Efesios capítulo 6, tomar la armadura de Dios, etcétera, etcétera. Como que el diablo está guerreando mucho y tanto para producir eso que es posible en cualquiera de nosotros que la suma
¿sí?, del desgaste de la vida y de situaciones tales como justamente nos cuenta el antecedente en el versículo 3, tales como, mira, le dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente y no has desmayado. Es decir, significa que has vivido estas situaciones que de alguna forma están horadando tu vida, que están poniendo tu vida, diríamos, así como delante de lo que es una situación que es progresiva y muchas veces, como te digo, desgastante, como es el sufrimiento. El sufrimiento tiene que ver con el dolor, con el pesar. Has tenido paciencia, y hablando de la paciencia, eso tiene que ver con aguantar, soportar. Una cuestión de tantos y de tanto tiempo, ¿no? A veces como que le damos un plazo al problema, decimos esto hasta acá y prontito seguramente se termina. Pero le dice, has tenido paciencia, has soportado, has aguantado. ¿Qué más? Le menciona como antecedente, ¿no?, que desemboca en eso de que su amor hasta por Dios, por Jesús, se vio afectado. Dice, has trabajado arduamente. El trabajo produce cansancio. El trabajo produce desgaste también. El trabajo puede producir realización o te puede producir quizás frustración. Y todo ese cúmulo de cosas invisibles, pero reales, ese cúmulo interior, esa revolución interior que vas cargando tu ser, muchas veces erosiona lo más importante, que es tu amor a Jesús. Porque aquello nuevo y de estreno que parecía que inminente, y así como es Él al principio es inminente, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace Él al principio de la vida de un creyente? Lo bendice, hace en la inmediatez tremendos milagros y respuestas. ¿Dónde ves más milagros sino en la campaña evangelística? Porque el Señor se está encargando de enamorar a la gente, de tomar la atención de la gente, pero luego te mete en un desierto muchas veces y vas a lo largo de una vida interminable donde está la promesa como horizonte de la tierra que fluye leche y miel, pero no obstante, mientras tanto, muchas veces quieren surgir cosas tales como le surgió al pueblo de Israel en el desierto. No hubo desazón, hubo rebelión, hubo incredulidad y muchas cuestiones de las cuales no estamos ajenos. Y el Señor, cuando habla estas cosas, las habla en forma determinante, en forma de algo que es progresivo, es algo que se va generalizando cada día más y algo que alerta y debe alertar nuestro ser en cuanto al daño que esto puede generar en nosotros. Porque por causa de su amor por nosotros, Él está con nosotros, por su amor es que no nos deja. Entonces cuando uno tiene y debería tener ese amor, y no ese amor secundando otras cosas, sino primando todo lo demás, ese primer amor, eso te suelda a Dios, te debería de soldar a Dios. Entonces te haría una persona que a pesar del sufrimiento, a pesar de soportar con paciencia muchas cosas y trabajar arduamente y quizás para poco, para nada, vos seas una persona siempre renovable, siempre estés en ese encuentro con el Señor que te formalice con eso que es más allá de tus propias fuerzas. Pero esto que estamos hablando de perder el primer amor no solo tiene estas connotaciones que pueden tener que ver con mi buen pasar, con mi conveniencia y a ver qué consecuencias me trae a mí. Y antes de pensar en nosotros mismos nada más, cuando se enfría el amor, cuando se pierde el primer amor, porque es algo que tenemos que atenderlo como algo importante, no solamente por nosotros entonces, sino por aquel que tiene que ser el que más nos importa, más que nosotros mismos, por causa de Jesús. ¿Quién tiene que, obviamente, sentirse mal? Y peor inclusive que nosotros mismos, sino justamente Jesús. Porque Él entonces está viendo, palpando y sintiendo que nuestro primer amor por Él bajó de grados, se perdió y no es el de antes. Así que Él, que es el profundamente enamorado de nosotros, es el primeramente más dañado.
Es el que más sufre, porque a veces nosotros estamos en la inconsciencia y no nos damos cuenta y pensamos que estamos bien. Pero ¿sabes cómo tenemos al Señor muchas veces? Lo tenemos ansiosamente preocupado. Y lo más que solo eso, porque si lo miramos esto en la importancia que tiene, entonces las consecuencias de perder el primer amor, y más allá de las consecuencias nuestras y sobre nosotros, y lo estamos diciendo más bien sobre Él y su tierno corazón y sensible corazón, en Lucas capítulo 19, versículo 41, hablando de eso, ¿no? De cómo se puede sentir el Señor si nosotros no le correspondemos. Si en nosotros nos importa quizás menos o poco no todo lo que tendría que preocuparnos y no estamos como tendríamos que estar en ese rango, en esa medida de un amor de altos decibeles. Fíjate cómo se encontró él frente a una situación por el estilo y parecida. En Lucas 19, en el versículo 41, dice que cuando llegó cerca, escucha bien, de la ciudad, esos tipos de nosotros, la ciudad de Jerusalén, al verla, el Señor está viendo hoy lo que vio sobre aquella ciudad. Dice que Jesús lloró sobre ella. ¿Por qué? Versículo 42. Dice, oh, si también tú conocieses al menos en este tu día y lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. Fíjate lo que él se está dando cuenta, que no hay retorno. Él ama a Jerusalén, ama a ese su pueblo, pero no hay correspondencia. Ellos están ignorándolo, ellos no lo están valorando. El Señor está viéndolo y porque los ven en esa mala condición, Jesús está llorando. Así como lo estás escuchando. Jesús llora sobre la iglesia, sobre los creyentes que han perdido su primer amor y que les pasa condiciones parecidas a las de Jerusalén en ese momento, sí que no conocen que, versículo 42, que este es su día. Más allá de tu sufrimiento, de tu desgaste, paciencia, etcétera, 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 este es tu día. ¿Te acordás? La semana pasada estuvimos predicando sobre los días de Noé, aplicando a nosotros que estos son días buenos para nosotros. Los días de Noé, día de rescate de Noé, día de salvación para Noé, día del arca de Dios para Noé. Y estos son días nuestros, para nosotros, días buenos. Pero ellos, desconociendo esto, no viendo esto, entonces no se acercaban a Jesús, no lo seguían a Jesús, no lo amaban a Jesús, como sabemos que no lo amó Jerusalén, al punto que en un momento gritó casi que la ciudad entera, crucifícale, crucifícale. Ellos no conocían que este era su día y que Jesús estaba ahí para su paz. Y más ahora el Señor saca la conclusión y dice, más ahora están encubiertos tus ojos. No se estaban dando cuenta. Ellos no estaban conscientes. No estaban notando lo que en verdad estaba pasando. Ellos mismos estaban, diríamos, anestesiados frente a esta situación. Pero el Señor, que es el primero dañado cuando falla eso, nosotros que es el primer amor, el Señor mismo llorando. Como también nos cuenta en el Evangelio de San Juan capítulo 11, que Jesús lloró también sobre la tumba de un amigo, Lázaro. Lo cual hoy el Señor yo creo que lo tiene así en esa tal preocupación y devoción, podríamos decir, ¿por qué no por nosotros? En su amor, que veíamos y volvemos entonces a Apocalipsis capítulo 2, al punto entonces de mostrar esto, de dejarlo ver esto, de tratar con esto, más allá de gente de amor a Dios. Porque volviendo la mirada, como decimos acá en Apocalipsis capítulo 2, el Señor le reclama amor y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero acaba de decir el versículo anterior y le dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, lo amaba. Ah, Señor, yo te amo, Señor. Ah, pero yo amo a Jesús, Pero no, capaz que no lo estamos amando en esa medida primera que hay que amarlo a Él. Eso no es solamente remontarnos en las épocas, a nuestra primera época y volver a ese primer amor. Yo creo que esto de primer amor tiene que ver con un ranking de amores.
nosotros no tenemos solamente un amor, que es el amor a Dios. ¿Verdad que amamos, los padres amamos a nuestros hijos? ¿Sí? En el matrimonio se aman, hay amor por el prójimo, hay un ranking de amor. Amo al trabajo, mi profesión, mi vocación, lo que sea. Pero a veces puede pasar esto, que no es tanto aquello de que volver a tu primer amor de tu primera época, has dejado tu primer amor por tu segundo amor. Por alguien, por algo, que ahora distrae tu atención y ahora vives para él, para ella o para eso. Has dejado tu primer amor. Eso es una lectura a tener en cuenta también, en algo que lo vemos desde la óptica de Jesús también, desde su preocupación y corazón angustiado hasta las lágrimas mismo, pero no solo eso, porque él se lamentó sobre Jerusalén, ¿verdad? ¿Y qué le pasó luego a Jerusalén? Terrorífico, ¿no? No quedó piedra sobre piedra. Entonces, esto es una cuestión de vida o muerte. Esto es una cuestión no de oírlo, diríamos, a flor de piel nada más, sino realmente revisarnos y ver si quizás sí estamos como al final del versículo 3. Por amor de tu nombre, Señor, hago esto, hago aquello, pero Él no es lo primero de tu vida. En el pasar raya al Señor, Él dice, has dejado tu primer amor. Tu primer lugar en lo que es el amor es único y exclusivo de Jesús. Ni siquiera puedes amarte vos más que a Él, ni más a tus hijos que a Él, ni a tu esposa más que a Él. Él tiene que ser el primero en el ranking. Y luego, lo demás, por supuesto que sí. Por ahí esa cuestión también que habla en otra parte de Apocalipsis, que dice que los que aman y hacen mentira, etcétera, etcétera, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y uno ha dicho muchas veces, pero ¿cómo puede ser que alguien que ame se va al infierno? Por amar, por amar en demasía, por amar en desniveles. Sí, amar no en la proporción que hay que amar. Hay gente que se ama más así que a Dios mismo. El que ama más su vida, la perderá. Pero es importante que nosotros seamos como Abraham. Abraham fue capaz de sacrificarlo todo, aún hasta su propio hijo. Y esta es una cuestión así, porque en definitiva la salvación se trata de así, de eso mismo. El Señor te amó más a vos y a mí, más que a su propia vida. Y por amor a nosotros, Él se dejó matar. Él entregó su vida, aunque la crisis pasó por Él. En Getsemaní transpiró sangre. En Getsemaní se sinceró y le dijo a sus discípulos, ¿saben qué, muchachos? Estoy triste y triste hasta la muerte. Pero no se detuvo. Nos amó tanto que nos amó hasta la muerte. Eso es un primer amor. Eso es lo que el Señor hoy reclama. El Señor no se conforma con un primer puesto empatado con algo más, o mucho menos con un segundo puesto. Aunque se diga, final del versículo 3 otra vez, ¿no? Pero yo por amor a tu nombre, esto, aquello y lo otro. Pero ¿quién es y qué es lo primero en nuestras vidas? Lo cual realmente nos asemeja bastante a esa preocupación que decíamos que el Señor también tuvo, y tanto que lo llevó a las lágrimas en el Evangelio de San Juan capítulo 11, cuando Él llora delante de la tumba de su amigo. Ahí adentro había un amigo de él, Lázaro. Él comía con Lázaro, lo visitaba en su casa, también con María y Marta, sus hermanas, pero ahora su amigo estaba muerto. Y el Señor lloró. Porque todo esto te puede conducir a la muerte espiritual. Todo esto te puede suceder justamente hacia ese hecho final, no solamente al final de tu historia aquí en la tierra, sino que también te puede, aún en lo que es la vida terrenal, aún vivo es quedar y estar muerto espiritualmente. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, porque dice en Apocalipsis 2, hablando de todo esto, que si no se arrepiente a quien Él está hablándole, dice, versículo 5, quitaré tu candelero de su lugar. Eso está hablando que se apaga la luz. Eso está hablando que Dios retira la unción, que Dios retira el ministerio, que Dios retira la gracia, ese candelabro. Sí que es también el ser parte de la iglesia,
porque él está hablando también en simbolismo como que los candeleros, final del versículo 20 del capítulo 1, los candeleros, dice que has visto son las 7 iglesias, pero no solamente eso, también le advierte al que puede amar al Señor, pero no en primerísimo lugar, como Él se lo merece, y si no es así, no es válido entonces. No solo quitaré tu candelero, versículo 5, sino el versículo 7 habla de perder derecho a comer del árbol de la vida y de disfrutar del paraíso de Dios. Algo que tiene que ver con la vida misma, tiene que ver con la salvación, tiene que ver con entrar en el paraíso, un paraíso que nos espera en el cielo, pero un paraíso que ya está entre nosotros, ¿no? Él es nuestro paraíso, Él es el que nos puede envolver en esa presencia magnífica, preciosa, y estar viviendo en ese amor hacia Él, más allá de sufrimientos, más allá de tener que tener paciencia, soportar y muchas cosas que pueden estar pasando por encima tuyo, pero dice que el Señor lloró sobre Jerusalén, que nunca lo que haya sobre nosotros sean las lágrimas de Jesús, porque nosotros no estamos correspondiendo, no estamos siendo lo que puede llegar a pasarnos también a nosotros, como le pasó a la iglesia de Éfeso, y la pérdida fuese de más a menos. Primero quitaré el candelero, luego no comerá del árbol de la vida y por ende no va a entrar al cielo, no va a poder estar en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro para orar en esto que es como una alarma, ¿no? Es algo que Dios nos está diciendo, atención, esto es algo que se deja plasmado en las Escrituras dentro de las facetas de las 7 iglesias, en este caso la iglesia de Éfeso, por la cual dicen algunos teólogos, ¿no?, que son 7 periodos de la historia de la iglesia en la tierra. A veces se dice, bueno, también se puede tomar como 7 momentos de un creyente, donde uno dice, bueno, yo ahora no estoy ahí, pastor, yo estoy súper enamorado de Cristo, Él es mi primer amor, atravieso las tormentas, el Señor está conmigo, yo lo pongo en primerísimo lugar, lo amo más a Él que a mi propia vida. Pero quizás hay algunos que en este momento, en la revisación que el Señor llamaba a la iglesia de Éfeso de hacerles ellos mismos, se dan cuenta de que el Señor no es ese primer amor que debería ser, que hay algo o alguien ahí que ha quitado tu atención de Jesús, que en demasía te ha quitado tiempo, fuerzas, bríos, vida, años, pero estás a tiempo, porque para esto mismo, Señor, como a la iglesia de Éfeso, hoy habla para resarcir, para restaurar, y dice, como menciona el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Señor, orando, te damos gracias, amado, porque todavía se dice hoy, hay tiempo, Señor, de acomodarnos en todo esto, de ser esas personas del enamoramiento inicialmente tuyo, pero con devolución del lado nuestro. Señor, devolviéndote y retribuyéndote nuestras vidas, así como tú entregaste la tuya, no reservarnos nada en nuestra vida, sino entregártela completamente, aunque nos hagas pasar por momentos desgastantes. Señor, tú sigas siendo ahí arriba lo más importante, que nunca, Señor, quitemos la atención de ti, que nunca permitamos el desgaste, la erosión, el cansancio, Señor, para decir quizás ya sin estímulos, Señor, como que no fueses el que nunca dejas de ser y nunca dejes de ser para ninguno de tus hijos. Señor, que tu luz, Señor, de tu grandeza siga encandilando la atención de tu pueblo, Señor, porque tú eres galardonador de los que te buscan, eres un Dios amoroso que sabe, Señor,
nuestras vidas, que conoce nuestras vidas, que pesa nuestros corazones en balanzas justas. Por eso te decimos hoy, ve tú si hay en nosotros camino de perversidad en esto y enséñanos el camino por donde debemos andar. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.